Mandela Effect vs. Memory Science vs. Multiverse. Imagina que es tarde en la noche. Estás solo frente a tu computadora, la habitación apenas iluminada por el resplandor azulado de la pantalla. Quizás has estado navegando sin rumbo, saltando de un video a otro, de un artículo a otro, cuando de repente algo captura tu atención. Alguien menciona los osos Bernstein, y tú piensas, espera, ¿Bernstein? No, eso no puede estar bien. Claramente recuerdas que se escribía Bernstein, con una E antes de la I y la N. Lo recuerdas porque de niño leías esos libros, pasabas los dedos por las páginas ilustradas, veías el nombre impreso una y otra vez. Bernstein. Estás seguro, absolutamente seguro. Entonces decides comprobarlo. Abres una nueva pestaña, escribes el nombre en el buscador y lo que encuentras te deja helado. Bernstein. Con A. Así ha sido siempre, te dicen los resultados. Así aparecen los libros originales, en las portadas, en los créditos del programa de televisión. Bernstein, no Bernstein. Y sientes algo extraño, algo que no puedes describir del todo. No es exactamente miedo, pero tampoco es simple confusión. Es algo más profundo, más perturbador. Es la sensación de que la realidad que conocías, la realidad en la que confiabas, acaba de temblar bajo tus pies. Quizás piensas que estás loco. Quizás piensas que simplemente recordaste mal, que tu memoria te jugó una broma. Pero entonces haces otra búsqueda y descubres algo que te deja aún más inquieto. No estás solo. Miles, quizás millones de personas en todo el mundo recuerdan exactamente lo mismo que tú. Bernstein, con I. Y todos están igual de desconcertados. Todos sienten esa misma grieta inexplicable entre lo que recuerdan con absoluta certeza y lo que la evidencia les muestra. Esto es lo que se conoce como el efecto Mandela. Y aunque el ejemplo de los osos Bernstein es quizás el más famoso, está lejos de ser el único. El fenómeno recibe su nombre de algo aún más desconcertante. Miles de personas en todo el mundo afirman recordar claramente que Nelson Mandela, el líder sudafricano y símbolo de la lucha contra el apartheid, murió en prisión durante la década de los 80. Recuerdan haber visto las noticias de su muerte, recuerdan los funerales, recuerdan el duelo global, excepto que nada de eso sucedió. Nelson Mandela fue liberado de prisión en 1990, se convirtió en presidente de Sudáfrica, ganó el Premio Nobel de la Paz y vivió hasta 2013. Y sin embargo, el recuerdo de su muerte temprana persiste en la memoria colectiva de una cantidad sorprendente de personas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que tantas personas compartan el mismo recuerdo falso? ¿Por qué estos errores de memoria parecen tan específicos, tan coordinados, tan inexplicablemente similares? A lo largo de las próximas 2 horas, vamos a explorar estas preguntas desde múltiples ángulos. Vamos a examinar 3 marcos de explicación diferentes, cada uno con su propia lógica, su propia evidencia y sus propias implicaciones. El primero es la ciencia de la memoria, que nos dice que nuestros recuerdos son mucho más maleables, mucho más reconstruidos de lo que jamás imaginamos. El segundo es la contagión social, la idea de que los recuerdos pueden sincronizarse y propagarse a través de las redes humanas de comunicación. Y el tercero, el más exótico y controvertido, es la hipótesis del multiverso, la posibilidad de que estos recuerdos discrepantes sean evidencia de que la conciencia puede desplazarse entre líneas temporales paralelas. Quiero ser claro desde el principio sobre el tono que vamos a mantener. No estoy aquí para decirte qué creer. No estoy aquí para burlarte si encuentras atractiva la hipótesis del multiverso, ni para llamarte crédulo si te resistes a las explicaciones puramente psicológicas. Estoy aquí para explorar, para hacer preguntas genuinas, para examinar la evidencia con curiosidad y sin juicio. Lo que encontremos al final de este viaje puede no ser una respuesta definitiva, y eso está bien. Algunas de las preguntas más importantes que podemos hacernos son aquellas que no tienen respuestas fáciles. Mientras avanzamos, te invito a mantener en mente tus propios efectos Mandela, esos momentos en los que juraste que algo era de una manera y la realidad te mostró otra cosa. No los descartes, pero tampoco te aferres a ellos con demasiada fuerza. Manténlos suavemente, como datos para nuestra investigación compartida. Porque al final, esta exploración no es solo sobre osos de caricatura y presidentes sudafricanos. Es sobre algo mucho más fundamental, la naturaleza de la memoria, los límites de la percepción
y la pregunta siempre inquietante de qué tan confiable es realmente nuestra experiencia de la realidad. Si eres el tipo de persona que encuentra estas preguntas tan fascinantes como yo, el tipo de persona que quiere explorar los bordes extraños entre la memoria, la ciencia y lo desconocido, considera suscribirte y dejar un me gusta. Ayuda a este canal a seguir profundizando en los misterios que importan. Ahora, respira profundo, relaja tus hombros y prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre tus propios recuerdos. Para entender el efecto Mandela, primero necesitamos entender algo fundamental sobre cómo funciona la memoria humana. Y aquí es donde la ciencia tiene algunas noticias que pueden resultar incómodas. La memoria no funciona como una cámara de video, no funciona como un disco duro, no funciona como un archivo que se guarda una vez y permanece intacto para siempre. La memoria es algo mucho más extraño, mucho más fluido y mucho más vulnerable de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Imagina que la memoria es como una página de Wikipedia. Cada vez que recuerdas algo, no estás simplemente accediendo a un archivo guardado. Estás reconstruyendo activamente ese recuerdo a partir de fragmentos dispersos, impresiones emocionales y contexto narrativo. Y cada vez que haces esa reconstrucción, la página puede ser editada. Pueden añadirse detalles que no estaban originalmente ahí. Pueden eliminarse otros que sí lo estaban. Y lo más inquietante de todo, estas ediciones se sienten completamente auténticas. No hay ninguna marca, ninguna señal de advertencia que te diga que el recuerdo que estás experimentando es diferente del original. Los investigadores han demostrado esto de maneras fascinantes y a veces perturbadoras. Existen estudios en los que se implantaron recuerdos completamente falsos en participantes, haciéndoles creer que habían vivido experiencias que nunca ocurrieron. Con las técnicas adecuadas de sugestión, personas completamente normales llegaron a recordar, con detalle vívido, haberse perdido en un centro comercial cuando eran niños, un evento que sus familias confirmaron que nunca había sucedido. Y no se trataba de recuerdos vagos o dudosos. Los participantes describían colores, sonidos, emociones, detalles específicos de la experiencia. Para ellos, ese recuerdo era tan real como cualquier otro. Este fenómeno se conoce como la implantación de recuerdos falsos y nos revela algo profundo sobre la arquitectura de la mente humana. No tenemos acceso directo a nuestras experiencias pasadas. Lo que tenemos es un sistema de reconstrucción narrativa que hace su mejor esfuerzo por darnos una historia coherente, pero que está inevitablemente influenciado por nuestras expectativas, nuestras emociones y la información que hemos recibido después del evento original. Piensa en ello como un sueño que cuentas una y otra vez. La primera vez que lo cuentas, quizás algunos detalles son borrosos, inciertos, pero cada vez que lo narras, la historia se va solidificando, los huecos se llenan, las incoherencias se suavizan y eventualmente la versión que cuentas se convierte en el recuerdo mismo. Ya no puedes distinguir entre lo que realmente soñaste y lo que añadiste en las repeticiones posteriores. El proceso de contar el sueño ha transformado el sueño mismo. Existe otro fenómeno relacionado que es particularmente relevante para entender el efecto Mandela. Se llama error de monitoreo de fuente, y se refiere a nuestra tendencia a confundir dónde aprendimos algo. Sabes un dato, pero no recuerdas si lo leíste en un libro, lo viste en una película o te lo contó un amigo. Esta confusión sobre la fuente de la información es extremadamente común y puede llevar a situaciones en las que tratamos ficción como si fuera realidad o viceversa. Imagina un tribunal, un escenario donde la precisión de la memoria es literalmente cuestión de vida o muerte. 3 testigos del mismo evento toman el estrado, uno tras otro. El primero describe al sospechoso como alto, con cabello oscuro y una chaqueta roja. El segundo lo recuerda como de estatura media, con cabello castaño claro y una sudadera gris. El tercero está absolutamente seguro de que el sospechoso era una mujer, y ninguno de ellos está mintiendo. Ninguno de ellos tiene ninguna razón para distorsionar la verdad. Simplemente están reportando lo que genuinamente recuerdan, sin darse cuenta de que la memoria humana es un testigo profundamente poco confiable. Este fenómeno se llama efecto de la información errónea y ha sido documentado extensamente en contextos forenses. Cuando los testigos son expuestos a información posterior al evento, ya sea a través de preguntas sugestivas de los investigadores, conversaciones con otros testigos o cobertura mediática, sus recuerdos pueden alterarse de manera permanente y sin que ellos lo sepan. Incorporan los nuevos detalles como si siempre hubieran estado ahí, y luego juran bajo juramento que eso es lo que vieron,
Otro concepto crucial es la conformidad de memoria, que describe cómo nuestros recuerdos pueden sincronizarse con los de otras personas cuando discutimos eventos compartidos. Si tú y yo vimos el mismo incidente y luego hablamos sobre él, nuestros recuerdos tenderán a converger. Si tú mencionas un detalle que yo no había notado, es probable que yo lo incorpore a mi propio recuerdo. Y si yo menciono algo que contradice lo que tú viste, puede que tu recuerdo se ajuste para acomodar mi versión. No es que estemos mintiendo o siendo deshonestos, es que el acto mismo de discutir un recuerdo lo modifica. Ahora, con todo esto en mente, volvamos al efecto Mandela. Cuando miles de personas recuerdan que los osos Berenstain se escribían con E, o que Nelson Mandela murió en prisión, o que el logotipo de cierta marca de ropa interior tenía un monóculo, no necesitamos invocar física exótica para explicarlo. Tenemos mecanismos documentados, estudiados, replicados en laboratorios, que nos muestran exactamente cómo este tipo de errores coordinados pueden ocurrir. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde los escépticos puros pueden quedarse cortos. Porque una cosa es explicar cómo un individuo puede tener un recuerdo falso, y otra cosa completamente diferente es explicar por qué tantos individuos tienen el mismo recuerdo falso. Si la memoria es reconstrucción individual, si cada persona está editando su propia página de Wikipedia interna, ¿por qué todos parecen estar haciendo las mismas ediciones? Esta es la pregunta que nos lleva al siguiente nivel de análisis, porque resulta que no estamos tan solos en nuestras cabezas como pensamos. Nuestros recuerdos no se forman en aislamiento, sino en un tejido denso de interacciones sociales, referencias culturales y patrones compartidos de procesamiento de información. Considera la palabra Berenstain. Cuando eras niño y veías ese nombre en la portada de un libro, tu cerebro no lo procesaba letra por letra de manera neutral. Tu cerebro ya tenía un montón de conocimiento previo sobre cómo funcionan los nombres. Sabías, aunque quizás no conscientemente, que muchos apellidos de origen judío terminan en Stein, como Einstein, Frankenstein, Goldstein, Weinstein. El patrón Stein estaba profundamente arraigado en tu sistema de reconocimiento de palabras, y cuando encontraste Berenstain con esa terminación inusual en Stein, tu cerebro hizo algo que los cerebros hacen constantemente. Corrigió automáticamente la entrada para que coincidiera con el patrón esperado. Este tipo de corrección basada en esquemas es fundamental para cómo procesamos información. No leemos cada palabra letra por letra, sino que reconocemos patrones y formas generales, llenando los detalles basándonos en nuestras expectativas. Normalmente esto es tremendamente útil, nos permite leer rápido y entender mensajes incluso cuando contienen errores tipográficos. Pero en casos como Berenstain, este mismo sistema puede introducir errores sistemáticos que afectan a todas las personas que comparten los mismos esquemas culturales. Y no solo se trata de esquemas lingüísticos, también estamos expuestos a las mismas parodias, las mismas referencias de la cultura popular, las mismas descripciones de segunda mano que pueden reemplazar nuestra memoria del original. Si nunca volviste a leer los libros de los osos Berenstain después de la infancia, pero sí viste cientos de memes y comentarios en internet que mencionaban Berenstain, ¿cuál versión crees que se consolidó en tu memoria a largo plazo? Esto nos lleva al papel de las redes sociales y la comunicación digital en la propagación del efecto Mandela. Antes de internet, si tenías un recuerdo que no coincidía con la realidad, probablemente nunca lo descubrirías. No había forma fácil de comparar tus recuerdos con los de miles de desconocidos. Pero ahora, cuando alguien publica sobre su experiencia desconcertante con Berenstain o Bernstein, millones de personas pueden leerlo. Y aquí está el fenómeno crucial. Muchas de esas personas nunca habían pensado conscientemente sobre la ortografía del nombre. Pero al leer el post, al ver que otros están confundidos, algo sucede en sus propias memorias. De repente, ellos también recuerdan la versión incorrecta. ¿La recordaban antes de leer el post? ¿O el post mismo implantó el recuerdo? Es casi imposible saberlo, pero la segunda posibilidad es muy real. Este es el mecanismo de contagio social de la memoria. Las redes humanas de comunicación no solo transmiten información, sino que pueden sincronizar y modificar recuerdos de manera masiva. Un solo post viral sobre un glitch en la Matrix puede crear miles de nuevos casos de efecto Mandela en tiempo real. También debemos considerar el sesgo de confirmación en la documentación de estos fenómenos. Las personas que recuerdan correctamente Berenstain no tienen ninguna razón para publicar sobre ello. No hay nada interesante en recordar algo como realmente es. Pero las personas que recuerdan incorrectamente sí tienen algo sorprendente que compartir,
algo que genera clics y comentarios y sentido de comunidad. El resultado es que las voces que registran el error son amplificadas, mientras que las voces que confirman la realidad permanecen en silencio. Esto puede crear una ilusión de que el recuerdo falso es mucho más universal de lo que realmente es. Aquí me gustaría hacer una pausa para hacerte una pregunta, y genuinamente me encantaría escuchar tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál es tu efecto Mandela personal? Ese que todavía te hace dudar, que jurarías por cualquier cosa que lo recuerdas diferente. Déjalo abajo. Veamos cuántos de nosotros compartimos los mismos recuerdos equivocados. Pero ahora tenemos que enfrentar la otra hipótesis, la que muchas personas encuentran irresistible, a pesar de la falta de evidencia científica convencional. La hipótesis del multiverso. La idea básica es seductoramente simple. ¿Y si los efectos Mandela no son errores de memoria en absoluto? ¿Y si son evidencia de que hemos cambiado de línea temporal? ¿De que nuestra conciencia ha saltado de un universo paralelo a otro donde los detalles son ligeramente diferentes? Para evaluar esta hipótesis de manera justa, necesitamos entender qué dice realmente la física sobre universos paralelos. Y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes, porque la idea de múltiples universos no es ciencia ficción. Es una interpretación genuina y respetada de la mecánica cuántica. En 1957, el físico Hugh Everett propuso lo que ahora se conoce como la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Para entender su propuesta, primero necesitamos un poco de contexto sobre el problema que estaba tratando de resolver. En la mecánica cuántica, las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas o medidas. Antes de la medición, existen en lo que se llama una superposición, un estado extraño donde todas las posibilidades coexisten simultáneamente. Un electrón puede estar girando hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Un fotón puede estar en dos lugares a la vez. Es solo cuando hacemos una medición que la superposición colapsa y obtenemos un resultado definido. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Qué causa ese colapso? ¿Qué tiene de especial el acto de observación que fuerza a la realidad a decidirse? La interpretación de Copenhague, la más tradicional, simplemente dice que el colapso sucede y no debemos preguntar más. Pero a Everett esto le parecía insatisfactorio. Su solución fue radical. ¿Y si el colapso nunca sucede realmente? En la interpretación de muchos mundos, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide. No metafóricamente, sino literalmente. En una rama, el electrón gira hacia arriba. En otra rama, gira hacia abajo. Ambas ramas son igualmente reales, igualmente físicas, y en cada rama hay una versión de ti que observó un resultado diferente. Si esto es cierto, significa que existe un número casi infinito de universos paralelos, ramificándose constantemente en cada instante, conteniendo cada versión posible de la historia. Hay universos donde te despertaste 5 minutos antes de esta mañana, universos donde tomaste el café con leche en lugar de sin ella, universos donde los dinosaurios nunca se extinguieron, donde la Revolución Francesa fracasó, donde estás leyendo un libro en lugar de viendo este video. Es una imagen vertiginosa y tiene una belleza conceptual innegable. Pero aquí viene el problema crítico para los entusiastas del efecto Mandela. En la interpretación de muchos mundos, las ramas nunca se comunican entre sí después de separarse. Eso es fundamental para la física. Una vez que el universo se divide, las diferentes ramas evolucionan de manera completamente independiente. No hay ningún mecanismo en esta física que permita que la información, y mucho menos la conciencia, salte de una rama a otra. Imagina un punto de control aduanero entre universos paralelos. Un viajero confundido presenta un pasaporte de la realidad equivocada. Es una imagen divertida, pero la física nos dice que ese punto de control no puede existir. Las fronteras entre los mundos de Everett son absolutas e impermeables. Algunos promotores del efecto Mandela invocan los experimentos del CERN, el gran colisionador de hadrones, como una posible causa de fusiones entre líneas temporales. La idea es que los experimentos de física de partículas de alta energía podrían estar rasgando el tejido del espacio-tiempo, permitiendo que realidades alternativas se filtren en la nuestra. Pero esto malinterpreta fundamentalmente lo que el CERN hace y lo que sus experimentos pueden afectar. El CERN estudia partículas subatómicas en condiciones de alta energía, pero esas energías, aunque impresionantes en la escala de las partículas,
son infinitesimales comparadas con las energías que serían necesarias para afectar la estructura macroscópica de la realidad. No hay ningún mecanismo conocido, ni siquiera especulativo dentro de la física seria, por el cual los experimentos del CERN podrían fusionar líneas temporales. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Tenemos una hipótesis psicológica bien documentada que explica los efectos Mandela sin invocar física nueva. Y tenemos una hipótesis física exótica que, aunque basada en una interpretación respetable de la mecánica cuántica, no proporciona ningún mecanismo para el fenómeno que supuestamente explica. Desde un punto de vista puramente científico, la explicación de memoria parece mucho más parsimoniosa. Pero quiero hacer una pausa aquí y reconocer algo importante. Para muchas personas, la explicación de la memoria no se siente satisfactoria. No captura la experiencia fenomenológica de tener un efecto Mandela. Cuando recuerdas algo con absoluta claridad, con detalle sensorial, con certeza emocional, y luego la realidad te dice que estás equivocado, decir simplemente tu memoria te falló, puede sentirse como una negación, casi como ser víctima de gaslighting, y eso es comprensible. Nuestros recuerdos no son solo datos almacenados, son parte de quienes somos, son la base de nuestra identidad, nuestra narrativa personal, nuestro sentido de continuidad a través del tiempo. Cuando alguien cuestiona nuestros recuerdos, puede sentirse como un ataque a nuestra cordura, a nuestra confiabilidad como testigos de nuestra propia vida. Hay algo profundamente incómodo en la idea de que no podemos confiar en nuestra propia mente, y creo que parte del atractivo de la hipótesis del multiverso es que nos libera de esa incomodidad. Si mis recuerdos de Bernstein son correctos en algún universo, si hubo una versión de la realidad donde eso era verdad, entonces no estoy equivocado, simplemente estoy en el lugar equivocado. Mi memoria es confiable, es la realidad la que cambió. Esta es una forma de preservar la integridad de nuestra experiencia subjetiva en un mundo que constantemente nos dice que esa experiencia es sospechosa, y hay algo hermoso y humano en ese deseo. Pero también debemos preguntarnos, ¿es la comodidad de una explicación un buen indicador de su verdad? ¿Y qué sacrificamos cuando elegimos explicaciones que nos hacen sentir bien sobre explicaciones que tienen mejor evidencia? En este punto del viaje, tengo curiosidad por saber dónde te encuentras. ¿Eres un escéptico, convencido de que todo se reduce a la memoria? ¿Estás abierto, esperando más evidencia antes de decidir? ¿O eres un creyente, seguro de que algo más extraño está sucediendo? Comenta con la palabra escéptico, abierto o creyente. No hay juicio aquí, solo exploración honesta. Respira profundamente. Nota la sensación del aire entrando en tus pulmones. Observa la pantalla frente a ti, la luz que emite, las palabras que estás procesando. Eres consciente en este momento, estás experimentando, y esa simple observación es quizás el misterio más profundo de todos. Ahora bien, la pregunta que tenemos que enfrentar es, ¿cómo pensaríamos si la hipótesis del cambio de línea temporal fuera verdadera? ¿Qué tipo de evidencia esperaríamos encontrar? ¿Y podemos realmente distinguir entre un cambio de realidad y un error de memoria? Si la conciencia pudiera realmente saltar entre universos paralelos, dejando atrás una realidad donde algo era de una manera y llegando a una realidad donde es de otra, ¿qué huellas dejaría ese proceso? La respuesta más obvia sería residuo físico, objetos del universo anterior que sobrevivieron al cambio. Un periódico viejo que reporta la muerte de Mandela en los 80, un libro de los osos Bernstein, con la ortografía Bernstein en la portada, algo tangible, algo que no pueda descartarse como un simple error de memoria. Los entusiastas del efecto Mandela a menudo afirman haber encontrado exactamente este tipo de residuo. Señalan mercancía no oficial con la ortografía antigua. Señalan referencias en programas de televisión que parecen confirmar la versión alternativa. Señalan errores tipográficos en bases de datos que muestran el nombre incorrecto. Pero cuando examinamos estos casos de cerca, una y otra vez encontramos explicaciones mundanas. La mercancía no oficial fue producida por alguien que cometió el mismo error de memoria que todos los demás, y no tuvo ningún proceso de verificación legal que lo corrigiera. Las referencias en programas de televisión son a menudo parodias o guiños irónicos, no afirmaciones de hecho. Los errores tipográficos en bases de datos son exactamente eso, errores tipográficos, introducidos por humanos falibles que estaban sujetos a los mismos sesgos de memoria que todos nosotros. Imagina a un científico forense examinando cuidadosamente un supuesto artefacto de la línea temporal anterior.
Lo mira bajo el microscopio, analiza la tinta, verifica la fecha de fabricación y encuentra una etiqueta de error de manufactura, una explicación perfectamente mundana para la anomalía aparente. Caso cerrado. Esto no significa que la hipótesis del multiverso sea necesariamente falsa, solo significa que no tenemos evidencia positiva a su favor. Y esa es una distinción importante. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como les gusta decir a los filósofos. Pero cuando tenemos una explicación alternativa bien documentada que sí tiene evidencia a su favor, la carga de prueba recae en la hipótesis más exótica. Hay otro problema epistemológico con la hipótesis del cambio de línea temporal. Es fundamentalmente no falsificable en su forma más común. Si los cambios de realidad no dejan ningún rastro físico excepto memorias alteradas, ¿cómo podríamos alguna vez distinguirlos de simples errores de memoria? Cualquier evidencia que pudiéramos citar en contra de la hipótesis podría descartarse como parte del cambio, como algo que fue alterado junto con todo lo demás. Esto es problemático desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. Las hipótesis no falsificables no son necesariamente falsas, pero son metodológicamente sospechosas. Si una teoría puede acomodar cualquier observación posible, si no hay ningún dato concebible que pudiera demostrar que está equivocada, entonces en cierto sentido no está diciendo nada sobre el mundo. Es compatible con todo, lo cual significa que no excluye nada, lo cual significa que no tiene poder predictivo real. Pero quiero ser cuidadoso aquí de no ser demasiado duro. La no falsificabilidad es una preocupación metodológica, no un argumento definitivo. Hay preguntas genuinas en filosofía y en ciencia que son difíciles o imposibles de responder empíricamente, y eso no significa que no valga la pena hacerlas. La pregunta, ¿cambiamos de línea temporal?, es fascinante precisamente porque toca los límites de lo que podemos conocer. ¿Cómo sería un estudio científicamente riguroso del efecto Mandela? Podemos imaginarlo. Tomaríamos grupos grandes de personas antes de que fueran expuestas a cualquier información sobre un supuesto efecto Mandela particular. Les pediríamos que reportaran sus recuerdos de un detalle específico, digamos, la ortografía de Berenstein, sin darles ninguna pista sobre cuál es la respuesta correcta o incorrecta. Registraríamos sus respuestas. Luego verificaríamos si existe realmente un patrón de memoria falsa compartida, y si ese patrón es lo suficientemente robusto como para requerir explicación. Estudios como este son difíciles pero no imposibles de realizar, y hasta donde sabemos, los que se han intentado han encontrado que los efectos Mandela, aunque reales como fenómenos psicológicos, son perfectamente consistentes con los mecanismos conocidos de error de memoria. No hay ninguna anomalía residual que requiera invocar física nueva, pero la investigación en esta área es sorprendentemente escasa. El efecto Mandela es tratado principalmente como un fenómeno de Internet, un meme, algo de lo que se habla en foros y videos de YouTube, pero que rara vez entra en los laboratorios de psicología cognitiva. Quizás esto cambie en el futuro. Quizás investigadores más jóvenes, que crecieron con estos fenómenos, decidirán estudiarlos seriamente. Por ahora, sin embargo, la evidencia apunta consistentemente hacia una dirección. Los efectos Mandela son reales como experiencias psicológicas, son genuinamente desconcertantes para quienes los experimentan y pueden explicarse por los mecanismos documentados de la memoria humana sin necesidad de invocar cambios de realidad. Pero eso no significa que hayamos terminado de explorar. Porque detrás del efecto Mandela hay preguntas mucho más profundas, preguntas que la ciencia todavía no ha respondido, preguntas que quizás nunca pueda responder completamente. La primera y más fundamental es la pregunta de la conciencia misma. ¿Qué es exactamente la experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente de cierta manera ser tú, leer estas palabras, pensar estos pensamientos? Los filósofos llaman a esto el problema difícil de la conciencia, y a pesar de décadas de investigación en neurociencia y filosofía de la mente, no tenemos una respuesta satisfactoria. Sabemos que la conciencia está correlacionada con la actividad cerebral. Cuando ciertas partes del cerebro se activan, tenemos ciertas experiencias. Cuando esas partes se dañan, las experiencias cambian o desaparecen. Pero correlación no es explicación. Todavía no entendemos cómo un proceso físico, como el disparo de neuronas, genera una experiencia subjetiva, como el color del azul o el sabor del café. Es fácil asumir que la ciencia eventualmente resolverá este problema, que es solo cuestión de tiempo antes de que mapeemos el cerebro con suficiente detalle y las respuestas emerjan.
Pero algunos filósofos argumentan que el problema es más profundo que eso, que hay algo fundamentalmente inexplicable sobre cómo la materia genera la mente, una brecha explicativa que no puede cerrarse simplemente con más datos. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el efecto Mandela y el multiverso? Algunos teóricos han especulado que la conciencia podría tener propiedades cuánticas. Las ideas más conocidas en esta línea vienen del físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, quienes propusieron la hipótesis Orch-Orr, sugiriendo que los procesos cuánticos en estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas podrían ser la base física de la conciencia. Es importante ser claros aquí. Orch-Orr es altamente especulativa y no es ampliamente aceptada en la comunidad científica. Muchos neurocientíficos consideran que los efectos cuánticos son demasiado delicados para sobrevivir en el ambiente cálido y ruidoso del cerebro. Los críticos señalan que no hay evidencia experimental directa de procesos cuánticos coherentes en los microtúbulos y que la propuesta de Penrose-Hameroff hace afirmaciones sobre la física que muchos físicos disputan. Pero incluso si diéramos la hipótesis por válida, incluso si los efectos cuánticos jugaran algún papel en la conciencia, eso no nos llevaría automáticamente a la conclusión de que la conciencia puede saltar entre líneas temporales. Hay un enorme salto lógico entre decir que la conciencia tiene propiedades cuánticas y decir que la conciencia puede atravesar las fronteras entre universos paralelos. La mecánica cuántica, incluso en su interpretación de muchos mundos, no proporciona ningún mecanismo para ese tipo de salto. Imagina una neurona renderizada como un campo cuántico brillante, hermoso pero fundamentalmente incierto. La imagen es evocadora, pero la evocación no es explicación. Podemos sentir que la conciencia es misteriosa, que hay algo especial y quizás no reducible a física ordinaria en nuestra experiencia subjetiva, y ese sentimiento puede hacer que hipótesis exóticas como el cambio de línea temporal se sientan intuitivamente plausibles. Pero el sentimiento no es evidencia. Lo que sí podemos decir con confianza es que la conciencia sigue siendo un misterio. No un misterio en el sentido de que no sabemos los detalles, sino un misterio en el sentido de que no tenemos un marco conceptual adecuado para siquiera formular una respuesta satisfactoria, y hay algo hermoso en eso. El universo es lo suficientemente extraño, lo suficientemente profundo, como para contener este enigma fundamental en su centro. Pero la belleza del misterio no debería llevarnos a llenarlo con conclusiones injustificadas. Podemos sostener la pregunta abierta sin pretender tener la respuesta. Podemos maravillarnos ante la naturaleza inexplicable de la experiencia consciente sin saltar a hipótesis de cambio de línea temporal que no tienen apoyo en la física que conocemos. Si conoces a alguien que ama lidiar con las grandes preguntas, la conciencia, la realidad, la naturaleza de la mente, quizás comparte este video con ellos. A veces las mejores conversaciones comienzan con un misterio compartido. Entonces, ¿cómo deberíamos relacionarnos con el efecto Mandela y estas preguntas sobre la realidad sin caer en la superstición ni en el cinismo descartante? Creo que la respuesta está en lo que los filósofos llaman humildad epistémica, la práctica de sostener nuestras creencias con ligereza, reconociendo los límites de nuestra cognición, admitiendo que podríamos estar equivocados sobre cosas de las que nos sentimos muy seguros. La humildad epistémica no significa no creer en nada. No significa un relativismo donde todas las afirmaciones son igualmente válidas. Significa simplemente reconocer que nuestras herramientas para conocer el mundo, incluyendo nuestra percepción, nuestra memoria, nuestra razón, son falibles. Son lo mejor que tenemos, y deberíamos usarlas lo mejor que podamos. Pero no deberíamos confundirlas con la verdad absoluta. El efecto Mandela, independientemente de su explicación última, puede servir como un recordatorio poderoso de esta falibilidad. Cada vez que sientes esa sacudida de descubrir que algo que recordabas con certeza es aparentemente incorrecto, tienes una oportunidad de practicar la humildad. Puedes resistir. Puedes insistir en que la realidad debe estar equivocada y tú tienes razón. O puedes usar el momento para maravillarte ante la extrañeza de la mente humana, ante la complejidad de la memoria, ante el misterio de la percepción. Esto no significa que debas desconfiar de todo. La memoria, aunque falible, es generalmente funcional. La mayor parte del tiempo, nuestros recuerdos son lo suficientemente precisos para navegar el mundo exitosamente. El punto no es caer en una paranoia donde dudas de cada experiencia, sino mantener una conciencia de fondo de que la certeza absoluta
no está disponible para criaturas como nosotros. También vale la pena reflexionar sobre el atractivo del pensamiento conspirativo y lo que nos dice sobre las necesidades humanas. Cuando las personas abrazan explicaciones de cambio de línea temporal para el efecto Mandela, a menudo no lo hacen por falta de inteligencia o credulidad. Lo hacen porque esas explicaciones satisfacen necesidades psicológicas profundas. La necesidad de patrón, la necesidad de significado, la necesidad de agencia en un mundo que a menudo se siente caótico y sin sentido. Creer que estás cambiando de líneas temporales es, en cierto modo, más emocionante que creer que tu memoria simplemente cometió un error. Te hace protagonista de una historia cósmica, en lugar de una víctima de la falibilidad cognitiva. Es comprensible que la gente prefiera esa narrativa. Lo que tenemos que preguntarnos es si preferir una narrativa es una buena razón para creerla. Algunas prácticas suaves que pueden ayudar. Nota cuando sientes certeza absoluta sobre algo, especialmente sobre recuerdos. Esa sensación de certeza es una experiencia fenomenológica, no una garantía de precisión. Verifica tus fuentes cuando puedas, no para vivir en constante duda, sino para calibrar tu confianza en diferentes tipos de afirmaciones. Mantén la curiosidad viva. Las preguntas más interesantes a menudo son las que no tienen respuestas claras. Imagina a una persona meditando, observando sus propios pensamientos surgir y pasar sin aferrarse a ellos. Un pensamiento aparece. ¿Es este recuerdo real? ¿Importa? Y el pensamiento se disuelve, reemplazado por el siguiente, mientras la conciencia misma permanece, observando, experimentando, sin necesidad de resolver cada misterio para estar en paz. Imagina una biblioteca de preguntas sin respuesta, hermosa y pacífica en lugar de angustiante. Los estantes se extienden hasta donde alcanza la vista, cada libro conteniendo un misterio que nadie ha resuelto todavía. Y en lugar de sentir frustración, sientes asombro. Hay tanto por explorar, hay tanto que no sabemos, y eso no es un problema a resolver, sino un horizonte hacia el cual caminar, eternamente. Antes de cerrar, quiero hacer una pausa y escucharte una vez más. Estas son las preguntas con las que he estado sentándome, y quiero saber dónde te posicionas. Primero, una predicción. En 10 años, ¿crees que el efecto Mandela será considerado algo explicado y olvidado? ¿Seguirá siendo debatido o será visto como evidencia de algo que aún no entendemos? Cuéntame cuál y por qué. Segundo, un desafío. ¿Cuál es el mejor argumento en contra de la posición que actualmente sostienes? Si eres escéptico, ¿cuál es el caso más fuerte para que algo más extraño esté sucediendo? Si eres creyente, ¿cuál es el caso más fuerte para que todo sea pura memoria? Demuéstrame que realmente has pensado en el otro lado. Tercero, ¿este video ha cambiado tu perspectiva en algo, aunque sea un poco? Si es así, ¿cómo? Y cuarto, ¿qué pregunta sigues sosteniendo después de todo esto? ¿Qué desearías que hubiera explorado más? Estas no son preguntas retóricas. Estaré en los comentarios. Sigamos pensando juntos. Ahora, volvamos al principio. Volvamos a esa persona frente a la computadora, tarde en la noche, descubriendo que los osos Berenstain no se escriben como ella pensaba. Hemos viajado juntos a través de la ciencia de la memoria, los mecanismos de contagio social, la física del multiverso, la filosofía de la conciencia y las prácticas de humildad epistémica. ¿Qué ha cambiado? Quizás nada ha cambiado en términos de la realidad externa. Los libros todavía dicen Bernstein. Mandela todavía murió en 2013. El monóculo de cierta marca sigue sin existir. Pero algo puede haber cambiado en cómo nos relacionamos con esas discrepancias. Cuando esa persona mira la pantalla ahora, cuando ve la ortografía que contradice su recuerdo, quizás la inquietud sigue ahí. Quizás siempre estará ahí, porque es una respuesta humana natural a la disonancia entre lo que esperamos y lo que encontramos. Pero quizás ahora hay algo más también. Curiosidad en lugar de solo confusión. Asombro en lugar de solo ansiedad, una pregunta abierta en lugar de una demanda de respuesta. Porque la verdad es que vivimos en un universo extraordinariamente extraño. La física cuántica nos dice que la realidad a nivel fundamental es probabilística, no determinística. La neurociencia nos dice que nuestra percepción es una construcción activa, no una grabación pasiva. La filosofía nos recuerda que la naturaleza de la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver. No necesitamos cambios de línea temporal para encontrar el asombro. El asombro ya está aquí, en el simple hecho de que existimos, de que somos conscientes,
de que podemos preguntarnos sobre nuestra propia existencia. Lo que sabemos es que la memoria es reconstrucción, no reproducción. Lo que sabemos es que las memorias falsas colectivas están bien documentadas y pueden explicarse por mecanismos conocidos. Lo que sabemos es que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y la hipótesis del cambio de línea temporal no ha proporcionado esa evidencia. Pero lo que también sabemos es que no lo sabemos todo. La conciencia sigue sin explicarse. La naturaleza última de la realidad sigue siendo un misterio, y el universo puede ser más extraño de lo que podemos imaginar. La invitación con la que te dejo es esta. Mantén la curiosidad viva. Cuestiona tus certezas, pero también cuestiona tus escepticismos. Encuentra el asombro en lo mundano y la cautela ante lo extraordinario. Y recuerda que el hecho de que estés aquí, consciente, preguntándote sobre la naturaleza de tu propia mente, ya es un milagro más profundo que cualquier glitch en la Matrix. Respira profundamente. Observa tu conciencia. Este momento es real, sea cual sea la línea temporal en la que creas estar, y eso es suficiente. Si has llegado hasta aquí, gracias. Genuinamente. Si quieres seguir explorando conmigo, ya sea la ciencia de la conciencia, los misterios de la percepción o las preguntas que casi nos da miedo hacer, suscríbete y nos vemos en el próximo. Estoy pensando que la próxima vez podríamos ir aún más profundo, hacia lo que le sucede a la conciencia cuando el cerebro se apaga. Hasta entonces, cuida tu hermosa, poco confiable maravillosamente. Hemos viajado desde la simple inquietud de un recuerdo discordante hasta las profundidades de la mecánica cuántica, la neurociencia y la filosofía de la mente. Hemos examinado el efecto Mandela desde múltiples ángulos, tratando de sostener simultáneamente la apertura a lo desconocido y el rigor en nuestra evaluación de la evidencia. Pero hay algo que todavía no hemos explorado completamente, algo que merece nuestra atención antes de continuar: la profunda humanidad de esta experiencia, porque cuando alguien tiene un efecto Mandela, cuando descubre que algo que recordaba con certeza es aparentemente incorrecto, no es solo un dato cognitivo interesante, es una experiencia que puede sentirse profundamente desorientadora, incluso perturbadora. Es un momento donde el suelo que creíamos sólido bajo nuestros pies muestra grietas, donde la realidad que dábamos por sentada revela su fragilidad. Y quiero honrar esa experiencia. Quiero honrar el desconcierto genuino que sienten las personas cuando la realidad no coincide con sus recuerdos. Quiero honrar la búsqueda de explicaciones, incluso cuando esas explicaciones van más allá de lo que la ciencia puede actualmente verificar. Porque esa búsqueda viene de un lugar profundamente humano. El deseo de que nuestras experiencias tengan sentido, de que nuestra percepción sea confiable, de que no estemos solos en un cosmos indiferente. La ciencia nos ofrece explicaciones que son, en cierto sentido, frías. Tu memoria te falló. Tu cerebro cometió un error de procesamiento. No hay nada especial aquí, solo los fallos predecibles de un sistema de información imperfecto. Y aunque esas explicaciones pueden ser correctas, pueden sentirse inadecuadas para la riqueza de la experiencia humana. Pero hay otra forma de ver las cosas. Podemos tomar la ciencia de la memoria no como una reducción de nuestra experiencia, sino como una invitación a la humildad y el asombro. El hecho de que la memoria sea reconstrucción significa que cada vez que recordamos algo, estamos participando en un acto creativo. No somos meros repositorios de datos, sino narradores activos de nuestra propia historia. Nuestra mente no solo almacena el pasado, lo reimagina, lo reinterpreta, lo recrea constantemente. Hay algo hermoso en eso, si estamos dispuestos a verlo. Nuestros recuerdos no son fotografías inertes, sino pinturas vivas que seguimos retocando a lo largo de nuestras vidas. Y aunque eso significa que son menos precisos de lo que nos gustaría, también significa que son más nuestros, más imbuidos de nuestra perspectiva única, más integrados en la narrativa de quienes somos. El efecto Mandela, desde esta perspectiva, no es una falla vergonzosa, sino un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Todos tenemos cerebros falibles. Todos reconstruimos nuestros recuerdos. Todos vivimos en versiones de la realidad que son, en cierto sentido, únicas para nosotros. Y cuando descubrimos que miles de personas comparten nuestro mismo error, hay algo reconfortante en esa comunión, en saber que no estamos solos en nuestra falibilidad. Ahora, volvamos a examinar más de cerca algunos de los mecanismos específicos que la ciencia cognitiva ha identificado,
porque creo que hay riqueza en los detalles que todavía no hemos explorado completamente. Hablamos antes del error de monitoreo de fuente, la confusión sobre dónde aprendimos algo. Pero vale la pena profundizar en cuán omnipresente es este fenómeno. Cada día estamos bombardeados por información de múltiples fuentes. Conversaciones, televisión, libros, redes sociales, sueños. Y nuestro cerebro tiene la tarea imposible de no solo almacenar toda esa información, sino también etiquetar correctamente de dónde vino cada pieza. La mayoría del tiempo, esto funciona razonablemente bien. Sabemos que aprendimos sobre historia en la escuela, que nuestro amigo nos contó sobre su viaje, que vimos esa película el fin de semana pasado. Pero en los márgenes, donde la información es menos importante o más antigua, el sistema de etiquetado empieza a fallar. Confundimos lo que leímos con lo que nos contaron. Confundimos lo que vimos en una película con lo que vimos en la vida real. Y crucialmente, confundimos lo que imaginamos vívidamente con lo que realmente experimentamos. Este último punto es particularmente relevante para entender ciertos tipos de efectos Mandela. Cuando alguien recuerda haber visto cobertura noticiosa de la muerte de Mandela en los 80, con funerales y discursos, es posible que esté recordando algo que imaginó en algún momento. Quizás al escuchar una conversación sobre la posibilidad de su muerte, quizás al ver una película o documental sobre su vida. La imaginación vívida, especialmente si se repite, puede dejar huellas de memoria que son casi indistinguibles de las huellas dejadas por experiencias reales. También vale la pena considerar el papel del tiempo en la distorsión de la memoria. Los recuerdos no son estáticos, sino que evolucionan a lo largo de los años. Un recuerdo de la infancia que tienes hoy no es el mismo recuerdo que tenías hace 20 años. Ha sido accedido múltiples veces, reconstruido en cada acceso, potencialmente modificado por cada reconstrucción. Es como un documento que ha sido fotocopiado tantas veces que ya no puedes estar seguro de cómo era el original. Hay investigaciones que muestran que los recuerdos flashbulb, esos recuerdos supuestamente imborrables de eventos traumáticos o significativos, también están sujetos a distorsión. Las personas que recuerdan exactamente dónde estaban cuando escucharon sobre un evento histórico importante, a menudo tienen recuerdos que cambian con el tiempo, aunque su confianza en esos recuerdos permanece alta. La certeza subjetiva y la precisión objetiva están, una vez más, desacopladas. Otra área fascinante es el estudio de las memorias transactivas, la forma en que los grupos humanos distribuyen la carga cognitiva de recordar. En parejas y familias, a menudo asignamos tácitamente responsabilidades de memoria. Tú te acuerdas de los cumpleaños, yo me acuerdo de las citas con el doctor. Tú sabes dónde están las llaves, yo sé dónde están los documentos importantes. Esta distribución de la memoria significa que nuestros recuerdos no son puramente individuales, sino que están integrados en redes sociales de información compartida. Esto tiene implicaciones interesantes para el efecto Mandela. Cuando recordamos algo incorrecto, y luego descubrimos que muchas otras personas recuerdan lo mismo, podríamos estar viendo el producto de una memoria transactiva que se propagó viralmente. Si suficientes personas trataron el error como la versión oficial, si el conocimiento erróneo se distribuyó a través de la red social, entonces todos terminaríamos almacenando lo que efectivamente era un rumor, como si fuera un hecho. Las redes sociales han amplificado dramáticamente este fenómeno. Antes de Internet, la propagación de información errónea estaba limitada por la geografía y los canales de comunicación disponibles. Ahora, un solo post puede alcanzar a millones de personas en cuestión de horas. Y cuando ese post toca una nota emocional, cuando activa el sentido de misterio y comunidad, se propaga aún más rápido. Piensa en la estructura típica de un post viral sobre el efecto Mandela. Alguien expresa sorpresa y desconcierto sobre una discrepancia entre su recuerdo y la realidad. Otros comentan, confirmando que ellos también recuerdan la versión incorrecta. Se crea una sensación de comunidad entre los desconcertados, un nosotros que comparte esta experiencia inexplicable. Y para muchos lectores que nunca habían pensado conscientemente sobre el tema, la exposición al post mismo puede implantar o consolidar el recuerdo incorrecto. Este es el mecanismo de contagio en acción. La memoria se propaga como un virus, saltando de mente en mente, modificándose ligeramente en cada transmisión, pero manteniendo su esencia reconocible. Y al igual que con los virus biológicos, hay personas más susceptibles que otras. Aquellas con menos contacto directo con la información original, aquellas más inclinadas a confiar en el consenso social, aquellas más abiertas a experiencias inusuales,
pueden ser más propensas a adquirir y retener el recuerdo compartido. Pero quiero ser cuidadoso de no reducir todo esto a un fenómeno puramente negativo, como si la maleabilidad de la memoria fuera solo una fuente de errores. La misma flexibilidad que permite el efecto Mandela también permite que sanemos de traumas, que reinterpretemos experiencias dolorosas a la luz de nuevos entendimientos, que construyamos narrativas de significado a partir del caos de la vida. La memoria no es una herramienta de precisión, sino una herramienta de adaptación, y en ese sentido, está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Ahora, volvamos a la física por un momento, porque hay algunos conceptos adicionales que vale la pena explorar. Hablamos de la interpretación de muchos mundos, pero hay otras interpretaciones de la mecánica cuántica que también son relevantes para nuestra discusión. La interpretación de Copenhague, la más tradicional, introduce el famoso colapso de la función de onda, donde el acto de observación hace que las superposiciones cuánticas colapsen en estados definidos. ¿Pero qué constituye exactamente una observación? ¿Y qué tiene de especial el observador? Son preguntas que esta interpretación deja sin responder satisfactoriamente. Algunas interpretaciones, como la de von Neumann-Wigner, han sugerido que la conciencia del observador juega un papel especial en el colapso cuántico. Esta idea, aunque fascinante, ha sido mayormente abandonada por la física mainstream, en parte porque parece introducir una subjetividad irreducible en las leyes fundamentales de la naturaleza, algo que la mayoría de los físicos encuentran metodológicamente problemático. Sin embargo, estas ideas han capturado la imaginación popular y a menudo se invocan en discusiones sobre la conciencia y la realidad. El problema es que hay un salto lógico enorme entre decir que la conciencia podría estar involucrada en los procesos cuánticos y decir que la conciencia puede alterar la realidad macroscópica o saltar entre universos paralelos. Las escalas son completamente diferentes, y los mecanismos que funcionan a nivel cuántico no necesariamente tienen ninguna relevancia para la experiencia cotidiana. Hay también un fenómeno en física llamado de coherencia cuántica, que explica por qué no vemos efectos cuánticos extraños en nuestra vida diaria. Las superposiciones cuánticas son extremadamente frágiles, y cualquier interacción con el ambiente causa que colapsen rápidamente en estados clásicos definidos. El cerebro, como un sistema húmedo, caliente y lleno de ruido molecular, es exactamente el tipo de ambiente donde esperaríamos que la coherencia cuántica se destruyera casi instantáneamente. Esto no significa que sea imposible que haya procesos cuánticos en el cerebro, pero significa que cualquier efecto cuántico sería necesariamente muy localizado y de muy corta duración. Extrapolar de ahí a cambios de línea temporal o conciencia transdimensional es, desde el punto de vista de la física establecida, especulación sin fundamento. Pero hay algo importante que debemos reconocer. La física no lo sabe todo. La física cuántica ha sido increíblemente exitosa en predecir resultados experimentales, pero todavía no tenemos una interpretación universalmente aceptada de qué significa la mecánica cuántica a nivel ontológico. ¿Qué nos dice realmente sobre la naturaleza de la realidad? Y la física todavía no tiene una teoría satisfactoria de la gravedad cuántica, la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad general. Hay espacio en los márgenes del conocimiento para sorpresas. Quizás la conciencia tiene propiedades que todavía no entendemos. Quizás la realidad es más extraña de lo que nuestras teorías actuales capturan. Mantener la mente abierta a esas posibilidades no es anticientífico, siempre y cuando mantengamos la disciplina de exigir evidencia antes de aceptar afirmaciones extraordinarias. Tomemos un respiro aquí, literalmente. Pausa por un momento y nota tu respiración. No necesitas cambiarla, solo obsérvala. El aire entrando, el aire saliendo. El ritmo suave y constante que te ha acompañado desde el momento en que naciste hasta ahora mismo. Este instante preciso en el que estás leyendo estas palabras. Hay algo profundamente misterioso en el simple hecho de que estás consciente. No solo en un sentido filosófico abstracto, sino en la inmediatez de la experiencia. Hay algo que se siente de cierta manera ser tú ahora mismo. La luz entrando por tus ojos, el significado emergiendo de los símbolos en la pantalla, la sensación de tu cuerpo en el espacio. Todo esto está sucediendo, está siendo experimentado, está siendo vivido, y nadie sabe realmente cómo o por qué. Los neurocientíficos pueden mapear las correlaciones entre actividad cerebral y experiencia consciente. Los psicólogos pueden estudiar los mecanismos de atención,
memoria y percepción. Los filósofos pueden analizar los conceptos involucrados y las paradojas que surgen. Pero la pregunta fundamental, ¿por qué hay experiencia en absoluto? ¿Por qué no somos simplemente zombies procesando información sin ningún interior subjetivo? Permanece sin respuesta. Esta es la pregunta difícil de la conciencia, formulada memorablemente por el filósofo David Chalmers. Y es importante entender qué la hace difícil. No es simplemente que todavía no tengamos los datos suficientes, es que no está claro qué tipo de explicación podría siquiera contar como respuesta. Considera una analogía. Si preguntas cómo funciona el corazón, la respuesta es mecánica. Músculos que se contraen, válvulas que se abren y cierran, sangre que fluye. No hay ningún misterio residual. Pero si preguntas cómo la actividad cerebral genera experiencia consciente, no está claro qué forma tomaría una explicación satisfactoria. Puedes describir cada neurona, cada sinapsis, cada patrón de activación, y todavía puedes preguntar, ¿pero por qué esto viene acompañado de experiencia? Algunos filósofos piensan que esta pregunta tiene respuesta, que eventualmente encontraremos una teoría que haga que la conexión entre cerebro y mente sea transparente. Otros piensan que la pregunta es mal formada, que una vez que entendamos suficiente sobre el cerebro, la pregunta se disolverá como un pseudo-problema. Y otros aún piensan que hay algo genuinamente inexplicable aquí, que la conciencia es un aspecto fundamental de la realidad que no puede reducirse a nada más simple. Lo que esto significa para nuestra discusión del efecto Mandela es lo siguiente. El misterio de la conciencia es real y no debería ser negado, pero la existencia de un misterio no justifica cualquier conclusión que queramos sacar de él. Que no entendamos la conciencia no significa que la conciencia pueda hacer cualquier cosa que nos imaginemos, como saltar entre líneas temporales. Hay una falacia común en el pensamiento esotérico, que podríamos llamar el argumento desde el misterio. No entendemos X completamente. Por lo tanto, Y es posible. Pero el hecho de que no entendamos X no nos dice nada sobre la probabilidad de Y. Necesitamos evidencia positiva para Y, no solo un vacío en nuestro conocimiento, donde Y podría en principio caber. El efecto Mandela existe como fenómeno psicológico. Eso está establecido. Miles de personas experimentan discrepancias entre sus recuerdos y la realidad documentada. Lo que no está establecido es que estas discrepancias requieran explicaciones que vayan más allá de la ciencia cognitiva existente, y hasta que tengamos evidencia de que sí lo requieren, la parsimonia nos aconseja quedarnos con las explicaciones más simples. Pero quedarse con las explicaciones más simples no significa cerrar la mente a la posibilidad de que estemos equivocados. Significa mantener un umbral apropiado de evidencia. Si mañana apareciera un periódico verificable del universo de Bernstein, si encontráramos residuo físico indiscutible de una línea temporal alternativa, ajustaríamos nuestras conclusiones. Eso es lo que la honestidad intelectual requiere. Por ahora, sin embargo, lo que tenemos es un fenómeno fascinante que nos enseña sobre la falibilidad de la memoria, la naturaleza social del conocimiento y los límites de la certeza subjetiva. Esas lecciones son valiosas en sí mismas, independientemente de si los cambios de línea temporal son reales o no. Pensemos ahora en cómo todo esto se conecta con preguntas más amplias sobre cómo vivimos y cómo conocemos. Vivimos en una era de incertidumbre epistémica sin precedentes. Tenemos acceso a más información que nunca antes en la historia humana, pero también a más desinformación. Podemos verificar casi cualquier afirmación con una búsqueda rápida, pero también podemos encontrar sitios web que confirmen casi cualquier creencia que queramos mantener. La verdad se ha vuelto, en cierto sentido, más difícil de determinar, no porque sea menos accesible, sino porque está enterrada bajo capas de ruido, sesgo y manipulación. El efecto Mandela es, en cierto modo, un síntoma de esta condición. No es accidental que haya explotado como fenómeno cultural en la era de Internet y las redes sociales. Las mismas tecnologías que permiten la verificación de hechos a escala global también permiten la propagación viral de errores de memoria, la formación de comunidades en torno a creencias no verificadas y la experiencia compartida de confusión ante una realidad que parece inconsistente. Esto no es necesariamente malo. La capacidad de las personas para cuestionar la realidad oficial, para preguntarse si lo que les dicen es verdad, es fundamental para una sociedad sana. El escepticismo hacia las autoridades, hacia los medios, hacia las narrativas dominantes, puede ser profundamente valioso.
El problema surge cuando el escepticismo se vuelve indiscriminado, cuando empezamos a desconfiar de todo excepto de nuestras propias intuiciones, cuando la falta de certeza absoluta se interpreta como licencia para creer cualquier cosa. La humildad epistémica genuina es difícil. Requiere mantener simultáneamente la apertura a estar equivocado y el compromiso con estándares de evidencia. Requiere admitir que no sabemos todo sin caer en el nihilismo donde nada puede saberse. Requiere tomar en serio las experiencias de las personas, incluidas las experiencias del efecto Mandela, sin aceptar acríticamente cualquier explicación que esas experiencias parezcan sugerir. Es un equilibrio delicado, y nadie lo logra perfectamente. Pero intentar mantenerlo es, creo, una de las disciplinas más importantes que podemos cultivar en nuestra era. Entonces, ¿qué hacemos con el efecto Mandela en nuestra vida cotidiana? Mi sugerencia es tratarlo como una oportunidad de asombro y autoconocimiento. Cuando tengas un efecto Mandela, cuando descubras que algo que recordabas con certeza es aparentemente incorrecto, usa el momento. Nota la sensación en tu cuerpo, el desconcierto, la resistencia, la curiosidad. Observa cómo tu mente quiere explicar la discrepancia, cómo busca narrativas que preserven tu sentido de competencia y confiabilidad. Luego, suavemente, relaja. No necesitas resolver el misterio inmediatamente. No necesitas decidir si cambiaste de línea temporal o si tu memoria simplemente falló. Puedes sostener la pregunta abierta, dejarla flotar en tu conciencia sin agarrarla demasiado fuerte. Hay algo liberador en admitir que no sabemos. Pasamos tanto tiempo tratando de tener razón, de saber las respuestas, de defender nuestras posiciones. El efecto Mandela nos da permiso para simplemente no saber, para maravillarnos, para ser humildes. Y al mismo tiempo, podemos mantener nuestro compromiso con la verdad y la evidencia. Podemos reconocer que los mecanismos documentados de la memoria explican la mayoría de estos fenómenos sin misterio residual. Podemos resistir la tentación de llenar los vacíos en nuestro conocimiento con especulación no fundamentada. Podemos ser escépticos y abiertos al mismo tiempo. Es posible vivir en el misterio sin ser crédulo. Es posible buscar la verdad sin ser rígido. Es posible admitir la incertidumbre sin caer en el relativismo. Este es el terreno donde quiero invitarte a habitar. Recapitulemos brevemente el viaje que hemos hecho juntos. Comenzamos con la experiencia desconcertante de descubrir una discrepancia entre memoria y realidad, el efecto Mandela en su forma más visceral. Exploramos la ciencia de la memoria, aprendiendo que nuestros recuerdos son reconstrucciones activas, vulnerables a distorsión, implantación y contagio social. Examinamos cómo los errores basados en esquemas y la comunicación en red pueden explicar por qué muchas personas comparten el mismo recuerdo incorrecto. Luego nos adentramos en la física del multiverso, examinando la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica y por qué, a pesar de su legitimidad como interpretación física, no proporciona ningún mecanismo para el cambio de conciencia entre líneas temporales. Discutimos por qué las teorías del CERN abriendo portales entre realidades son malentendidos fundamentales de lo que la física de partículas puede hacer. Consideramos la experiencia subjetiva del efecto Mandela. ¿Por qué es tan convincente? ¿Por qué la explicación de la memoria puede sentirse insatisfactoria? ¿Y qué necesidades psicológicas puede satisfacer la hipótesis del multiverso? Presentamos el caso más fuerte para la explicación de memoria, examinando la navaja de Occam y el problema de la no falsificabilidad. Exploramos qué tipo de evidencia necesitaríamos para tomar en serio la hipótesis del cambio de línea temporal y por qué el supuesto residuo hasta ahora no ha pasado el escrutinio. Nos adentramos en el problema difícil de la conciencia, reconociendo el misterio genuino mientras resistíamos la tentación de llenarlo con conclusiones injustificadas. Y finalmente, reflexionamos sobre cómo vivir con incertidumbre, cómo cultivar la humildad epistémica y cómo usar el efecto Mandela como una herramienta de autoconocimiento más que como evidencia de física exótica. Ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje, quiero dejarte con algunas reflexiones finales. Primero, sobre el asombro. El universo es genuinamente asombroso. No necesitamos cambios de línea temporal para encontrar el misterio. La mecánica cuántica es extraña más allá de nuestra intuición. La conciencia es inexplicable a nivel fundamental. El simple hecho de que existas, de que haya algo que se sienta de cierta manera ser tú, es un milagro que la ciencia todavía no puede explicar.
El asombro está disponible en cada momento si estamos dispuestos a verlo. Segundo, sobre la humildad. Nuestros cerebros son herramientas asombrosas, pero son herramientas falibles. Evolucionaron para sobrevivir en la sabana, no para percibir la realidad con precisión absoluta. Cuando descubrimos errores en nuestra percepción o memoria, no es una vergüenza, es un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Todos estamos en el mismo barco, navegando con mapas imperfectos en un océano vasto. Tercero, sobre la comunidad. El efecto Mandela, sea lo que sea, nos conecta. Cuando descubrimos que miles de personas comparten nuestra experiencia, hay algo reconfortante en esa comunión. No estamos solos en nuestra confusión, no estamos solos en nuestra falibilidad. Y cuando exploramos estas preguntas juntos, con curiosidad y respeto mutuo, construimos algo valioso, incluso si nunca llegamos a una respuesta definitiva. Cuarto, sobre la apertura. Mantén la mente abierta, pero no tan abierta que tu cerebro se caiga. La apertura sin estándares de evidencia es credulidad, pero la cerrazón sin humildad es arrogancia. El punto medio, difícil de mantener pero vale la pena intentar, es el escepticismo abierto, comprometido con la verdad, dispuesto a cambiar de opinión, pero exigiendo buenas razones antes de hacerlo. Y finalmente, sobre el misterio. No está bien no saber, es más que bien, es la condición humana. Nacemos en un universo que no pedimos, equipados con mentes que no diseñamos, enfrentando preguntas que quizás nunca podremos responder, y eso no es un problema a resolver, sino una aventura a vivir. El efecto Mandela, en el fondo, es una invitación. Una invitación a cuestionar lo que creemos saber, una invitación a maravillarnos ante la extrañeza de la mente humana, una invitación a mantener la humildad ante la vastedad de lo desconocido, una invitación a encontrar comunidad en nuestra confusión compartida. Acepta la invitación, mantén las preguntas abiertas y nunca dejes de asombrarte. Imagina de nuevo a esa persona frente a la computadora, la que comenzó este viaje con nosotros. Es tarde en la noche, la pantalla brilla suavemente, acaba de escribir Berenstein en el buscador y ha visto los resultados. Pero ahora, algo es diferente. La inquietud sigue ahí, pero hay algo más. Una sonrisa sutil, una curiosidad despierta, una aceptación tranquila de que la realidad es más extraña, más fluida, más maravillosa de lo que jamás imaginó. Se levanta de la silla, estira los brazos, mira por la ventana. Las estrellas están allí afuera, puntos de luz en la vastedad del cosmos. Cada una de ellas un sol, quizás con sus propios planetas, quizás con sus propias formas de vida, preguntándose sobre la naturaleza de la realidad. Y aquí, en este pequeño rincón del universo, hay una mente consciente, observando, preguntando, maravillándose. Esa es la verdadera magia. No los cambios de línea temporal, no los glitches en la Matrix, no las conspiraciones cósmicas, sino el simple, extraordinario, inexplicable hecho de la conciencia. El hecho de que hay algo que se siente de cierta manera estar vivo, estar presente, estar aquí. Sea cual sea la línea temporal en la que estés, ese misterio es tuyo. Abrázalo. Ahora, continuemos nuestra exploración, porque hay territorios del pensamiento que todavía no hemos mapeado completamente. Volvamos por un momento a la cuestión de qué constituiría evidencia verdaderamente convincente de un cambio de línea temporal. Hemos discutido el residuo físico y por qué los ejemplos propuestos hasta ahora no pasan el escrutinio. Pero pensemos más profundamente sobre los desafíos metodológicos involucrados. El problema fundamental es que cualquier hipótesis de cambio de línea temporal debe explicar por qué, si la realidad cambió, todo cambió excepto las memorias de algunas personas. ¿Por qué los libros cambiaron pero los recuerdos no? ¿Por qué las fotografías muestran una cosa y las memorias otra? Para que la hipótesis funcione, necesita postular un mecanismo por el cual la conciencia humana sea de alguna manera inmune a los cambios que afectan todo lo demás. Algunos proponentes sugieren que es precisamente porque la conciencia es especial, porque trasciende el mundo físico de alguna manera, que puede retener memorias de la línea temporal anterior mientras todo lo demás se reconfigura. Pero esto levanta más preguntas de las que responde. ¿Cómo exactamente trasciende la conciencia el mundo físico? ¿Por qué solo algunas personas retienen las memorias antiguas y otras no? ¿Qué determina quién recuerda qué? Estas no son preguntas retóricas diseñadas para descartar la hipótesis. Son las preguntas que cualquier teoría seria necesitaría responder.
Y hasta ahora, las respuestas que se han ofrecido tienden a ser vagas, ad hoc, o simplemente añaden más misterio sin proporcionar poder explicativo real. Contrasta esto con la explicación de memoria. La ciencia cognitiva puede explicar, con detalle mecanístico, cómo se forman los recuerdos falsos, cómo se propagan socialmente y por qué tendemos a confiar en ellos a pesar de su inexactitud. Puede predecir qué tipo de errores son más probables basándose en la estructura de los esquemas cognitivos y los patrones de exposición a la información. Puede incluso replicar estos fenómenos en condiciones de laboratorio. Esto no significa que la explicación de memoria sea definitivamente correcta. La ciencia siempre es provisional, pero sí significa que tiene una ventaja significativa sobre las alternativas. Tiene poder explicativo real, hace predicciones verificables y está respaldada por décadas de investigación empírica. La ciencia no siempre tiene razón, pero tiene un método para corregirse cuando está equivocada. Las hipótesis alternativas del efecto Mandela, hasta ahora, no han demostrado ese tipo de autocorrección. Consideremos ahora el papel de las narrativas culturales en dar forma a nuestra experiencia del efecto Mandela. Vivimos en una era fascinada por la posibilidad de realidades alternativas. Matrix, la película de 1999, introdujo en la cultura popular la idea del glitch, la noción de que la realidad que experimentamos podría ser una simulación con errores ocasionales que revelan su naturaleza ilusoria. Desde entonces, un flujo constante de películas, series, libros y videojuegos han explorado temas de universos paralelos, líneas temporales alternativas y la naturaleza cuestionable de la realidad. Esta saturación cultural no es neutral, influye en cómo interpretamos nuestras experiencias. Cuando alguien tiene una discrepancia de memoria y ha crecido con estas narrativas culturales, la idea de un glitch en la Matrix o un cambio de línea temporal está disponible como marco interpretativo. Se convierte en una de las explicaciones que la mente considera automáticamente, junto con las más mundanas. Esto no significa que las explicaciones exóticas sean incorrectas porque son culturalmente populares, pero sí sugiere que debemos ser conscientes de cómo nuestro contexto cultural da forma a las preguntas que hacemos y las respuestas que encontramos plausibles. Hace 100 años, antes de Matrix, antes de la ciencia ficción moderna, ¿cómo habría interpretado alguien una discrepancia de memoria? Probablemente de manera mucho más simple. Recordé mal. La idea de que uno podría haber cambiado de línea temporal simplemente no habría estado disponible como explicación. Esto no prueba nada sobre la verdad del asunto, pero nos recuerda que nuestras interpretaciones siempre están situadas históricamente. Es interesante también considerar las diferencias culturales en cómo se experimenta e interpreta el efecto Mandela. Aunque el fenómeno se ha popularizado principalmente en contextos de habla inglesa, experiencias similares existen en todo el mundo. Pero las explicaciones que las personas dan varían según sus marcos culturales. En algunas tradiciones, los recuerdos discrepantes podrían interpretarse como evidencia de vidas pasadas o intervenciones espirituales. En otras, podrían verse como simples errores cognitivos. La experiencia fenomenológica puede ser similar, pero la interpretación está profundamente moldeada por la cultura. Esto sugiere que hay algo universal en la experiencia de descubrir que nuestra memoria no coincide con la realidad, algo arraigado en la arquitectura básica de la cognición humana. Pero lo que hacemos con esa experiencia, cómo la explicamos, cómo la integramos en nuestra visión del mundo, es profundamente personal y cultural. Ahora, exploremos brevemente el fenómeno desde una perspectiva más práctica y personal. Supongamos que tienes un efecto Mandela particularmente fuerte, algo que recuerdas con absoluta claridad, pero que la evidencia contradice. ¿Qué haces con eso? Una opción es investigar a fondo. Busca todas las fuentes que puedas encontrar. Intenta determinar cuándo tu recuerdo se formó originalmente y qué información podrías haber estado expuesto a que pudiera haberlo distorsionado. A menudo, con suficiente investigación, puedes reconstruir cómo el error probablemente se originó. Quizás confundiste una parodia con el original. Quizás alguien te dijo algo incorrecto y lo adoptaste como propio. Quizás simplemente aplicaste un patrón lingüístico o visual que no correspondía. Pero no siempre encontrarás una explicación satisfactoria. La memoria no deja registros de auditoría. No puedes rastrear exactamente cómo y cuándo un recuerdo específico se formó o modificó. A veces tendrás que sentarte con la incertidumbre, y eso está bien. No todo necesita ser resuelto.
Puedes reconocer que tu memoria dice una cosa y la realidad dice otra, sin poder determinar definitivamente cuál es la fuente del error. Puedes sostener esa tensión con curiosidad en lugar de ansiedad. Otra opción es usar la experiencia como una herramienta de práctica contemplativa. Los maestros de meditación a menudo hablan de la importancia de cuestionar nuestras certezas, de ver nuestros pensamientos y percepciones como construcciones más que como verdades absolutas. El efecto Mandela puede ser una puerta de entrada a ese tipo de cuestionamiento. Si ni siquiera puedo confiar en mi memoria de algo tan simple como la ortografía de un nombre, ¿de qué otra cosa podría estar equivocado? ¿Cuántas de mis certezas son realmente tan sólidas como creo? Este tipo de cuestionamiento, practicado con gentileza y equilibrio, puede ser profundamente liberador. Nos libera de la tiranía de tener que tener razón todo el tiempo. Nos abre a la posibilidad de que la realidad sea más vasta y más extraña de lo que nuestras pequeñas mentes pueden captar. Nos invita a la humildad. Por supuesto, hay límites saludables a este tipo de cuestionamiento. Si empiezas a dudar de todo constantemente, si la incertidumbre se vuelve paralizante, eso no es liberación sino ansiedad. El objetivo es una humildad tranquila, no un escepticismo neurótico. Funcionar en el mundo requiere confianza práctica en nuestras facultades cognitivas, incluso sabiendo que son imperfectas. Es un equilibrio delicado, como tantas cosas en la vida. Hablemos ahora un poco más sobre la intersección entre el efecto Mandela y cuestiones más amplias de epistemología social. Vivimos en un momento donde la noción misma de hechos compartidos parece estar bajo ataque. Diferentes comunidades viven en diferentes realidades informativas, con diferentes nociones de lo que es verdad y cómo determinarlo. Las redes sociales han fragmentado el paisaje de la información de maneras que hace décadas habrían parecido impensables. El efecto Mandela, en cierto modo, es un síntoma benigno de esta fragmentación. Es una situación donde diferentes personas genuinamente recuerdan cosas diferentes, y no hay ningún árbitro obvio que pueda determinar quién tiene razón. Por supuesto, en el caso del efecto Mandela, generalmente sí hay un árbitro. Los documentos originales, los libros impresos, las grabaciones de video. Pero la experiencia de recordar algo diferente a lo que esas fuentes muestran puede sembrar semillas de duda sobre la confiabilidad de esas fuentes mismas. Es aquí donde el efecto Mandela puede cruzar la línea de la curiosidad inofensiva al pensamiento conspirativo genuino. Si no puedo confiar en los libros, en las grabaciones, en los documentos, ¿en qué puedo confiar? Si la realidad puede ser alterada, ¿quién la está alterando y con qué propósito? Es un pequeño paso desde el asombro ante la maleabilidad de la memoria hasta la paranoia ante una supuesta manipulación cósmica o gubernamental. Por eso creo que es importante abordar el efecto Mandela con el encuadre correcto desde el principio, no como evidencia de que la realidad es inestable y no podemos confiar en nada, sino como evidencia de que la memoria humana es falible de maneras específicas y documentables. El primero lleva a la paranoia, el segundo lleva a la humildad y el autoconocimiento. La diferencia crucial es que la explicación de memoria no pone en duda las fuentes de información en general. Los libros siguen siendo confiables. Las grabaciones siguen siendo evidencia válida. Lo que es falible es el mecanismo específico por el cual nuestras mentes almacenan y reconstruyen información. Reconocer la falibilidad de la memoria no requiere descartar todo lo demás. Respira profundo otra vez. Nota dónde estás en este momento. Tu cuerpo en el espacio, tu mente procesando estas palabras, la continuidad de tu experiencia a lo largo de este viaje que hemos hecho juntos. Todo eso es real, sea lo que sea que signifique real. Y eso nos lleva a otra pregunta profunda que el efecto Mandela puede suscitar. ¿Qué significa que algo sea real? Hay un sentido en el que nuestros recuerdos son reales incluso cuando son falsos. Son reales como experiencias fenomenológicas. Cuando recuerdas a los osos Berenstein con E, ese recuerdo existe genuinamente en tu mente. Tiene peso emocional, detalle sensorial, certeza subjetiva. En términos de tu experiencia interna, es completamente real. Lo que no es real, en este caso, es la correspondencia entre ese recuerdo y el mundo externo. El recuerdo existe, pero no refleja algo que realmente ocurrió. Es un recuerdo real de un evento no real, si eso tiene sentido. Esta distinción entre realidad subjetiva y realidad objetiva es crucial para navegar el efecto Mandela. Tu experiencia de recordar algo es incuestionablemente real, pero la conclusión de que lo que recuerdas realmente ocurrió necesita verificación independiente, y cuando esa verificación contradice tu recuerdo,
tienes que elegir entre confiar en tu experiencia subjetiva o en la evidencia objetiva. Para la mayoría de propósitos prácticos, la evidencia objetiva gana. Los libros dicen Berenstein, así que es Berenstein. Mandela murió en 2013, así que murió en 2013. Pero hay algo valioso en no descartar completamente la experiencia subjetiva, en reconocer que tu memoria, aunque incorrecta, era una experiencia genuina. En preguntarte cómo llegó a existir ese recuerdo y qué te dice sobre cómo funciona tu mente. La humildad no significa autoflagelación. No tienes que sentirte estúpido por haber tenido un recuerdo falso. Todos los tenemos. Son parte del funcionamiento normal de la cognición humana. Lo que la humildad significa es reconocer la falibilidad sin desesperarte por ella y ajustar tu confianza en tus propios recuerdos en consecuencia. Ahora bien, hay casos donde la cuestión de memoria versus realidad tiene consecuencias más serias que la ortografía de un libro para niños. Pensemos en el testimonio de testigos oculares en procedimientos legales. Durante décadas, el testimonio de testigos oculares fue considerado evidencia extremadamente confiable. Si alguien vio algo y lo recuerda, eso debería contar como evidencia sólida, ¿no? Pero la investigación en psicología cognitiva ha demostrado consistentemente que el testimonio de testigos oculares es mucho menos confiable de lo que intuitivamente pensaríamos. Los testigos pueden ser influenciados por la forma en que se les hacen las preguntas. Pueden incorporar información posterior al evento en sus recuerdos. Pueden identificar con confianza a la persona equivocada en una rueda de reconocimiento. Y lo más perturbador, su confianza en sus recuerdos no está correlacionada de manera fiable con la precisión de esos recuerdos. Alguien puede estar absolutamente seguro de haber visto algo que de hecho no ocurrió. Esto tiene implicaciones profundas para la justicia. Se estima que un porcentaje significativo de las condenas erróneas que han sido revertidas gracias a pruebas de ADN involucraron testimonio de testigos oculares incorrecto. Personas han pasado años en prisión por crímenes que no cometieron, basándose en la memoria sincera pero equivocada de un testigo. El efecto Mandela, aunque normalmente es inofensivo, nos recuerda esta realidad incómoda. Nuestras memorias no son grabaciones, nuestras certezas no son garantías, y las consecuencias de olvidar esto pueden ser graves. Pero no quiero terminar con una nota de desánimo, porque hay algo hermoso en todo esto también. La falibilidad de la memoria es también su flexibilidad. La misma maleabilidad que introduce errores también nos permite reinterpretar nuestras experiencias, sanar de traumas y encontrar nuevos significados en viejos recuerdos. Si la memoria fuera una grabación perfecta e inmutable, estaríamos prisioneros de nuestro pasado de maneras que no lo estamos ahora. Piénsalo así. Si pudieras recordar cada dolor, cada humillación, cada pérdida con perfecta claridad y vividez, ¿cómo sería tu vida? La capacidad de la memoria para difuminarse, para reconfigurarse, para encontrar nuevas interpretaciones, es parte de cómo seguimos adelante. Es parte de cómo nos reinventamos a lo largo del tiempo. Así que sí, la memoria es falible. Y sí, eso significa que el efecto Mandela es perfectamente posible sin invocar física exótica. Pero también significa que somos criaturas dinámicas, siempre en proceso de construcción y reconstrucción. Nuestro pasado no está fijo en piedra. Nuestras historias siguen siendo escritas y reescritas, y hay algo profundamente liberador en eso. El efecto Mandela, entonces, puede verse no como un fallo del sistema, sino como una ventana a cómo funciona el sistema. Nos revela la naturaleza constructiva de la memoria, la influencia de los patrones culturales en la cognición individual, y la interacción constante entre lo que experimentamos y cómo lo recordamos. Y quizás, al final, eso es más fascinante que cualquier cambio de línea temporal. Volvamos una última vez a nuestra persona frente a la computadora. La noche ha avanzado, las estrellas brillan afuera, y algo ha cambiado, no en la realidad externa, sino en la perspectiva interna. Antes, la discrepancia entre memoria y realidad se sentía como una amenaza, como algo que necesitaba ser resuelto, explicado, categorizado. Ahora se siente diferente. Se siente como una invitación a la curiosidad, como una puerta a preguntas más profundas sobre la mente, la percepción y la naturaleza del conocimiento. La pantalla sigue brillando, los resultados de búsqueda siguen diciendo Berenstein, pero la persona frente a ellos ha cambiado de alguna manera sutil. Ha abrazado un poco más de humildad, un poco más de asombro,
un poco más de comodidad con la incertidumbre. Y eso, en cierto modo, es su propio tipo de cambio de línea temporal. No un salto entre universos físicos, sino un desplazamiento en la perspectiva, una transformación en cómo se relaciona con su propia mente y con el misterio de estar vivo. Quizás ese es el regalo real del efecto Mandela. No evidencia de física exótica, sino una oportunidad para el crecimiento personal. No una grieta en la realidad, sino un espejo que refleja la extraordinaria complejidad de la mente humana. Y con eso, nuestro viaje llega a su fin. Hemos explorado juntos la ciencia de la memoria, la física del multiverso, la filosofía de la conciencia y las prácticas de humildad epistémica. Hemos mantenido la mente abierta sin abandonar los estándares de evidencia. Hemos encontrado el asombro tanto en las explicaciones como en los misterios que persisten. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tu curiosidad, tu paciencia, tu disposición a cuestionar junto conmigo. Espero que salgas de aquí con más preguntas que respuestas, porque las buenas preguntas son a menudo más valiosas que las respuestas fáciles. Si quieres seguir explorando, si quieres adentrarte en más misterios de la conciencia y la realidad, suscríbete y nos vemos en el próximo viaje. Estoy pensando que podríamos explorar qué sucede con la conciencia cuando el cerebro se apaga, las experiencias cercanas a la muerte y lo que pueden o no pueden decirnos sobre la naturaleza de la mente. Hasta entonces, cuida tu hermosa, poco confiable, asombrosamente. Y recuerda, sea cual sea la línea temporal en la que te encuentres, el misterio de tu propia conciencia es real. Abrázalo. Antes de despedirnos completamente, hay algunas reflexiones adicionales que quiero compartir contigo. A lo largo de este viaje, hemos mantenido un equilibrio delicado entre escepticismo y apertura. Ese equilibrio no es algo que se logra una vez y se mantiene para siempre. Es una práctica constante, un ajuste continuo, una danza entre la duda sana y la curiosidad genuina. Hay días en que te sentirás más escéptico, más inclinado a descartar todo lo que no tenga evidencia sólida. Hay otros días en que te sentirás más abierto, más dispuesto a considerar posibilidades que exceden lo que la ciencia actual puede verificar. Ambas tendencias son parte de una mente saludable. El problema surge solo cuando una u otra se vuelve rígida, cuando el escepticismo se convierte en cinismo cerrado o la apertura se convierte en credulidad indiscriminada. El efecto Mandela seguirá siendo un fenómeno fascinante, independientemente de cómo lo expliquemos. Nuevos ejemplos surgirán, nuevas comunidades se formarán alrededor de experiencias compartidas. La conversación continuará en foros de Internet, en videos de YouTube, en conversaciones entre amigos que descubren que recuerdan lo mismo incorrecto. Y tú ahora tienes herramientas para participar en esa conversación de manera informada. Conoces los mecanismos de la memoria que explican la mayoría de estos fenómenos. Conoces los límites de la física que hacen implausibles las explicaciones de cambio de línea temporal. Conoces la importancia de la humildad epistémica y la distinción entre experiencia subjetiva y realidad objetiva. Pero más que herramientas cognitivas, espero que te lleves algo más profundo. Una apreciación por el misterio de la conciencia, una humildad ante la complejidad de la mente, una curiosidad que no necesita respuestas inmediatas para sostenerse. Y quizás, solo quizás, una sonrisa cuando te encuentres con el próximo glitch aparente en tu percepción de la realidad, porque al final somos criaturas extraordinarias, pequeños puntos de conciencia en un cosmos vasto e indiferente, fabricantes de significado en un universo que no ofrece significado inherente, narradores de historias que nos incluyen a nosotros mismos como protagonistas, y portadores de memorias que son, simultáneamente, nuestros tesoros más preciados y nuestros testigos menos confiables. Abraza la paradoja, vive en el misterio y nunca dejes de preguntarte. El viaje no termina aquí. Cada momento de conciencia es una oportunidad para explorar, para cuestionar, para maravillarse. Cada recuerdo que accedes es una reconstrucción activa, una oportunidad para notar cómo tu mente trabaja para darte un sentido de continuidad y coherencia. Observa tus propios recuerdos con curiosidad gentil, no para dudar de todo constantemente, sino para apreciar el proceso milagroso que los genera. Observa tus certezas con humildad, no para abandonarlas, sino para sostenerlas con la ligereza apropiada. Y cuando alguien te cuente su efecto Mandela, cuando te diga que recuerda algo que la realidad contradice, escúchalo con compasión, no para validar conclusiones injustificadas, pero tampoco para descartar su experiencia.
comparte lo que has aprendido sobre la memoria. Comparte la fascinación por cómo funciona la mente. Invítalo a explorar junto contigo, porque al final somos compañeros de viaje en este misterio. Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Ninguno de nosotros ve la realidad con perfecta claridad. Pero juntos podemos hacer las preguntas correctas, podemos mantener el asombro vivo, podemos aprender unos de otros. Y eso, más que cualquier certeza final, es lo que hace que el viaje valga la pena. Así que con eso te dejo. Te dejo con tus preguntas, tus memorias, tu conciencia asombrosamente improbable. Te dejo con el misterio irresuelto y la curiosidad encendida. Te dejo con la invitación a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir maravillándote. Sea cual sea la línea temporal en la que despiertes mañana, lleva contigo la humildad y el asombro. Lleva contigo la disposición a estar equivocado y el compromiso con buscar la verdad. Lleva contigo la gentileza hacia ti mismo cuando descubras tus propios errores y la compasión hacia otros cuando descubran los suyos. El universo es extraño y hermoso. Tu mente es falible y maravillosa. Y el hecho de que estés aquí, consciente, preguntándote sobre todo esto, es el milagro más grande de todos. Hasta la próxima, viajero. Que tus preguntas te lleven a lugares inesperados, que tu asombro nunca se agote y que encuentres paz en el misterio de tu propia existencia. End.